Berzaín. Vamos a saludarlo a él. ¿Cómo está? Bienvenido, es un gusto saludarlo. Encantado, señora Casimira, buenas tardes. Un saludo a usted y a toda su audiencia tan importante. Muchas gracias. A ver, doctor, ¿usted se considera un refugiado político, un asilado, un prófugo de la justicia? ¿Qué título le pondría desde el momento en que usted deja Bolivia o huye del país, como dicen algunos, el año 2003? No, lo legal nomás, yo soy un asilado político, un perseguido político, con documentación legal reconocida por los Estados Unidos y por la comunidad internacional. Y eso se produce porque toma el poder un gobierno que de inmediato al derrocamiento del presidente Sánchez Lozada, en el cual yo era ministro, produce dos decretos de excepción, dos decretos de amnistía firmados por Carlos Mesa, en los cuales se determina que quedan liberados de toda investigación y de toda posible acusación la gente que se levantó contra el gobierno democráticamente establecido y que comprende a lo que llamaron las movilizaciones sociales. Y ese decreto abarca a los que asaltan el poder, a los que violentan la paz y la tranquilidad social y derrocan al gobierno, pero no así a quienes teníamos la obligación democrática y constitucional de defender el orden constitucional. Entonces, esos decretos de amnistía liquidan los principios jurídicos y violan los derechos humanos de igualdad jurídica, porque impiden una investigación en la cual se investiga a los que atacaron el orden público y solo deja la investigación en cuanto a las autoridades. Viola el principio de la presunción de inocencia porque declara inocentes a los asaltantes, a los sediciosos y a los conspiradores y acusa y pone de culpables a las autoridades. Viola el principio de juez natural, viola el principio de investigación de un proceso y de esa manera los que dieron el golpe de Estado y produjeron el derrocamiento se vuelven en acusadores y Evo Morales nos hace una acusación penal, se vuelven víctimas y se vuelven testigos y nos persiguen con esa situación, llegando al punto de que tenemos que llevar adelante un juicio federal en los Estados Unidos, donde el presidente Sánchez Lozada y mi persona hemos ganado, habiendo declarado el juez federal que nunca hemos cometido los delitos, los crímenes que han sido políticamente simulados e inventados por Evo Morales y sus cómplices para encubrir sus propios delitos. Por esa razón, hace unos días, junto con los exministros Mirta Quevedo, Dante Pino y Javier Torres Goitia, hemos mandado una carta a la presidenta interina Yanine Áñez y a su gobierno, pidiéndoles que abroguen, que dejen sin efecto los decretos supremos de octubre y noviembre del año 2003, en los cuales Carlos Mesa decretó amnistía para Evo Morales y sus cómplices. Esos decretos, si son dejados sin efecto, si son abrogados, van a reponer la igualdad jurídica de las partes y van a permitir una investigación adecuada donde, como yo lo he ofrecido, vuelvo al país para poner a Evo Morales en la cárcel porque él fue el conspirador, él fue el violento desde siempre, no solamente el 2003, desde Doctor, el año 90, y fue el beneficiario de todos los hechos de sangre que se produjeron en torno a octubre del 2003. Doctor, a ver, si estoy entendiendo, usted está con los deseos de volver a Bolivia, es decir, en este gobierno de transición de la presidenta Yanine Áñez, usted no tiene temor de volver a Bolivia, no tiene temor de enfrentarse a la justicia por lo ocurrido el año 2003 con los más de 60 muertos, con los hechos de sangre. ¿Usted no tiene temor? A ver, yo le explico. No solamente que tengo el deseo, tengo el derecho de volver a mi país.
y quiero volver a mi país en cuanto sea posible. Lo único que vengo pidiendo para eso en los últimos 15 años o 16 años es igualdad jurídica, es justicia independiente y es la posibilidad de esclarecer con la verdad los hechos de octubre. Los muertos que usted menciona son los muertos de Evo Morales y de la gente que criminalmente atacó al gobierno democrático hasta derrocarlo. Es lo mismo que han repetido hace unas semanas contra la presidenta Yanine Áñez. ¿De quién son los muertos en esa figura exactamente copiada por los mismos grupos de asaltar Sencata, de bloquear la paz, de tratar de sembrar muerte y de producir muerte? Ahora mismo están acusando al gobierno de Yanine Áñez de 2 masacres, que no ha cometido ninguna. Han sido los grupos de Evo Morales que han salido para reprimir al pueblo boliviano que estaba recuperando su democracia y lo llaman masacres y han llevado a una comisión internacional y los acusados de esas 2 masacres del año 2019 son Yanine Áñez y su gobierno. Es la misma situación que han hecho el año 2003 contra el gobierno del presidente Sánchez Lozada y contra mi persona y el resto de los ministros. ¿Cómo no voy a querer volver a Bolivia en un proceso en el cual estamos pidiendo que se reponga la democracia? Y reponer la democracia quiere decir restituir el Estado de Derecho, establecer la división e independencia de poderes. Yo quiero recordar algo. El primer informe sobre la investigación de octubre del 2003 de los fiscales dice que no hay materia justiciable ni contra el presidente Sánchez Lozada, ni contra el ministro Sánchez Berzaín, ni contra nadie del gabinete ni el alto mando militar. Mesa vota a esos fiscales y los reemplaza por unos fiscales que fabrican un informe para acusarnos. La primera votación en el Congreso de Bolivia para hacer juicio contra Sánchez Lozada y Sánchez Berzaín es negativa, no hay los votos. Ahí debió terminar todo. Entonces fuerzan una segunda votación, incluyen a todo el gabinete y pronuncian una acusación. Todo es violación de nuestros derechos humanos. Entonces, y violación, doctor, de nuestro derecho de defensa. Le reitero la consulta. Con este gobierno de transición a la cabeza de la presidenta Yanine Áñez, ¿usted se enfrentaría a la justicia de ser necesario? Porque entendemos, su deseo es retornar al país. Hay muchos que lo están haciendo. En las últimas horas ha llegado Mario Cosío a Tarija, el exprefecto. Sí, yo quiero volver a Bolivia lo antes posible, y no para enfrentar a la justicia, sino para que se haga justicia. A mí me corresponde acusar a los autores de octubre del 2003. A mí me corresponde aclarar los hechos del 2003 y mostrarle a Bolivia a los verdaderos autores y culpables. La gente que, basada y protegida por los decretos de amnistía, se ha dado el lujo de ser acusador, de ser testigo y de ser víctima inclusive de los hechos trágicos que sufrió el país y que doctor, se nos va por momentos su voz. ¿Usted me escucha? ¿Les parece que vayamos a una pausa? Hacemos una pausa y retornamos enseguida con este contacto que consideramos es importante. Nos espera. Gracias por continuar con nosotros. 15:25. Estábamos en contacto con el exministro Carlos Sánchez Berzaín, a quien yo le preguntaba si con este gobierno en transición va a volver a Bolivia y si se enfrentaría a la justicia. Precisamente eso nos explicaba, nos decía: quiero volver a Bolivia, estoy en mi derecho, pero no a enfrentarme con la justicia. A ver, doctor, dicen que el que nada debe, nada teme. Sí, pero se cortó la comunicación. La frase completa es: yo no solo quiero, tengo que volver a Bolivia, estoy en derecho como ciudadano boliviano a regresar a Bolivia. Pero no es en el sentido de enfrentarme con la justicia, sino en el sentido de hacer justicia. Yo tengo que acusar y acuso a Evo Morales por los crímenes de octubre del 2003. Acuso a Evo Morales y a sus cómplices por los muertos que usted ha señalado, por haber producido un proceso violento que no es el único. Evo Morales empezó el año 90-89 con esas violencias, pasando por la masacre de Sacaba, de Patacamaya, antes de ser presidente, la de octubre del 2003, y después en su gobierno 20 masacres, y después de su gobierno la masacre que acaba de producir en el Alto y en la zona de Sacaba, en Guayllani, en Cochabamba. O sea, en Bolivia hay presidentes que somos ministros
pero siempre hay una constante en los hechos de sangre, se llama Evo Morales. Entonces yo voy a ir a la justicia boliviana a demostrar estos extremos y a pedir justicia, no a enfrentarme con la justicia, para que los verdaderos responsables, autores, cómplices, encubridores y beneficiarios del golpe de Estado respondan a eso. Para eso lo único que necesita, y lo hemos pedido, es que el gobierno de la presidenta Yanine Áñez deje sin efecto los decretos de amnistía y que existan las mínimas condiciones de justicia independiente, ¿no? Dígame, doctor, ¿el gobierno de la presidenta Yanine Áñez ha respondido a este pedido? Doctor, ¿me escucha, doctor? Tenemos muchos problemas con la comunicación. No sé si usted me escucha, doctor. Sí, yo le decía si el gobierno de la presidenta Yanine Áñez ya le ha respondido a esta petición que hacía usted y otros exministros. No, no ha contestado, y yo le decía que vale la oportunidad a través de Áñez, que su mandato es un mandato de transición a la democracia, división e independencia de poderes como elementos esenciales de la democracia, y tiene la obligación de dejar sin efecto ese decreto de amnistía que viola derechos humanos como los que he mencionado, la igualdad jurídica, la presunción de inocencia, la investigación imparcial y tantos otros elementos. Ojalá pueda hacer eso. Y otro elemento que quiero señalar es que hoy día en Bolivia ha caído el dictador, Evo Morales ya no está, pero no ha caído la dictadura. Todo el sistema dictatorial de Evo Morales, su asamblea legislativa con 2/3, los jueces, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, todos los jueces que ha puesto para perseguir a la gente, para hacer en Bolivia la aplicación de la criminalización de la política y usar la justicia como medio de persecución política, están intactos. Eso hay que cambiar y los jueces tienen que empezar a responder por eso. Yo quiero decirle que el famoso juicio de responsabilidades contra mi persona ha sido hecho y está parado y está hecho con jueces especialmente designados por el régimen de entre sus miembros para realizar esa persecución. Doctor, la gente nos escribe, la gente dice, el doctor Sánchez Berzaín se está lavando las manos. ¿No tiene nada que ver en lo ocurrido el 2003? ¿No tiene nada que ver con los más de 60 muertos y heridos y tanto sufrimiento en el país? Preguntan. No me estoy lavando las manos, estoy señalando a los responsables y estoy dispuesto a probar que lo que el gobierno hizo en esa ocasión fue simplemente intentar proteger el Estado de Derecho y el orden público. Nosotros nunca hemos ordenado matar a nadie, nosotros nunca hemos hecho otra cosa que cumplir con la ley. Las órdenes que hemos impartido y lo que han hecho en ese momento las Fuerzas Armadas y las fuerzas del Estado han sido disposiciones netamente constitucionales, y los muertos que se han producido y los heridos que se han producido han sido buscados y han sido producidos por las fuerzas de la sedición y la conspiración, por quienes después han hecho de eso un discurso político para... Bien, doctor, el expresidente Evo Morales, usted debe estar al tanto, ya tiene orden de aprehensión. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha estado afirmando de que faltaba muy poco para que se emita esta orden de aprehensión y finalmente hace una hora aproximadamente, un poco más, se ha emitido esta orden de aprehensión por sedición y terrorismo. Pero pareciera que el expresidente no tiene temor, porque él dice que va a retornar a como dé lugar a Bolivia. Bueno, Evo Morales no tiene por qué temer temor en este momento porque son sus jueces, sus fiscales, su sistema de justicia, 2/3 en la asamblea. A mí me parece bien que haya salido ese mandamiento de
premio por terrorismo, pero tiene que salir otro mandamiento de premios por narcotráfico. Evo Morales es un narcotraficante que ha llevado a Bolivia a convertirse en narcoestado durante 14 años y tiene que responder por eso. Y en el caso específico de octubre del 2003, espero poder obtener otro mandamiento contra Evo Morales por sedición, conspiración y crimen organizado para terminar con la democracia de Bolivia. Y la prueba está en los mismos hechos. ¿No se acuerda usted, no se acuerda el pueblo de Bolivia, que después de derrocado Sánchez de Lozada y que nosotros en el exilio, Evo llega al poder y todo el entorno de Evo Morales empieza a hacer méritos diciendo dónde habían estado, qué habían hecho, cómo habían bloqueado, cómo habían disparado, cómo habían atentado contra el Estado democrático el año 2003, miembros de su gabinete, Sacha Llorenti, que se suponía que era neutral en ese momento como miembro de los derechos humanos en Bolivia, empiezan a confesar y a ganar méritos de cómo habían hecho para derrocar el gobierno. Hay prueba preconstituida de confesión, empezando por Evo Morales, siguiendo con García Linera, pasando por Felipe Quispe, que ha escrito un libro sobre eso, de cómo me querían matar a mí en Achacachi en una emboscada. La emboscada de Achacachi era para matar al zorro, dice. Todo está documentado, no es algo que yo le estoy diciendo. Estos años de la dictadura han servido para probar por boca propia de los miembros de la dictadura que ellos conspiraron y derrocaron el gobierno del 2003 y que ellos mataron e hirieron a los bolivianos premeditada y deliberadamente para hacer de eso un hecho político. Y le quiero reiterar un ejemplo reciente. Hace pocas semanas se ha un tipo de violencia en el Alto de La Paz. El intento de incendiarse en Cata, el intento de bloquear a La Paz para que no le entre combustible. ¿Quién era? Evo Morales con sus cocaleros y sus grupos que llaman movimientos sociales, que en verdad son grupos de violencia organizados. Lo mismo que el año 2003. Se han producido muertos, se han producido heridos. ¿A quién está acusando Evo Morales? Al gobierno. Y a Nine Áñez ya está acusada de 2 masacres. Qué raro, ¿no? Que en todas las masacres está Evo Morales presente, cambian los gobiernos, cambian los ministros y él siempre produce la muerte y siempre termina de acusador. ¿Cuándo piensa llegar usted a Bolivia? En cuanto a estas condiciones se generan, ahora lamentablemente hay vacación judicial, estoy esperando que el Poder Ejecutivo se pronuncie, vamos a insistir seguramente con un documento adicional para tratar de lograr la derogatoria, la abrogatoria de los decretos de amnistía, lo que pondría la cancha pareja para poder ir al esclarecimiento de la verdad, porque ¿cómo voy a esclarecer yo la verdad si los tipos que han hecho el asalto al poder, los que han generado la violencia, los que han bloqueado, los que han disparado, están bajo amnistía? Y amnistía, yo le quiero decir otra cosa que es muy importante, señora Lema, amnistía es perdón de los delitos. El solo hecho de que se hayan acogido a la amnistía ya es confesión de que cometieron delitos. Por eso yo no quiero amnistía para nada. Yo quiero justicia independiente para poder acusar a la gente que ha violentado la justicia y que después ha confesado sus crímenes a lo largo de 14 o 15 años por el derrocamiento del gobierno nuestro el año 2003. Y yo estoy listo para volver a Bolivia con el mínimo de condiciones, doctor, que estoy tratando de restaurar. Yo insisto en la pregunta. ¿Usted cree que el país, usted cree que el Alto, que La Paz lo van a recibir contentos? ¿Cómo cree usted que va a ser recibido en el país? Es que esa pregunta está hecha en función del gran estigma y la gran mentira que Evo Morales ha difundido y ha sostenido durante casi 16 años. El decir que el gobierno de Sánchez Lozada mató, que son criminales, que eso es mentira. Vamos a poner la historia en su verdadera dimensión y vamos a esclarecer la verdad. Este no es un problema ni de regiones ni de zonas, este es un problema de absoluta justicia, donde quienes cometieron los crímenes y después achacaron a sus víctimas de esos crímenes, Evo Morales y sus cómplices, les está llegando la hora de responder. Y yo lo único que espero es que Bolivia, que mi pueblo, pueda entender la verdad y ahí terminaremos en un proceso en el cual, conocida la verdad, cada quien estará en su lugar. Nosotros éramos un gobierno constitucionalmente elegido, protegiendo el Estado de Derecho,
trabajando para evitarle daños a la población y a la ciudadanía del Alto y de la ciudad de La Paz, bajo un ataque criminal, sedicioso, donde también intervinieron las FARC, como ahora en Bolivia, donde también intervinieron miembros de guerrillas que venían del Perú, y donde hubo una agresión armada a las Fuerzas Armadas de Bolivia y a la Policía Nacional, como acaba de suceder, les reitero, como acaba de suceder en la misma zona del Alto en el gobierno de Yanine Áñez. Respecto a este proceso de transición, respecto al gobierno de la presidenta Yanine Áñez, a quien algunos la ven como golpista y al expresidente Evo Morales como héroe, porque hay que decirlo, hay división de pensamientos. Propaganda del castrochavismo, del crimen organizado transnacional, que cuando ha caído Evo Morales ha perdido el eslabón más importante en la red de narcoestados que ellos han montado. La importancia del régimen de Evo Morales en Bolivia es que es el centro de producción de cocaína más libre y más importante, con 80.000 hectáreas de coca ilegal en la zona de Chimoré, Chapare, del trópico de Cochabamba, un aeropuerto internacional, una fábrica del precursor más importante para producir cocaína, que es Urea, otra fábrica de papel instalada en la zona, todo un sistema que está demostrado internacionalmente, y le pongo solo una prueba, el libro del investigador y periodista brasilero Leonardo Coutinho, con el puente de la cocaína, aviones militares bolivianos llevando cocaína desde Chimoré hasta los hangares presidenciales de Venezuela. Entonces, en ese escenario, lo que está pasando en Bolivia es que el pueblo boliviano, a través de una dinámica de resistencia civil extraordinaria, con una unidad de la nación boliviana, ha sacado al dictador, el dictador ha renunciado. Y los mandantes del dictador, los titereteros de Evo Morales, están ofendidísimos por eso, porque no pueden perder su narcoestado, y lo han puesto en un proceso de recuperación. Para eso manejan la falacia del golpe de Estado, que es igual que la falacia de la masacre del 2003, manejan la falacia del derrocamiento, cuando en verdad la mayoría, toda Bolivia está contenta de recuperar su libertad. Ahora, el concepto es que en Bolivia ha caído el dictador, pero no la dictadura. Y el gobierno de transición liderado por la presidenta Yanine Áñez tiene el gran desafío de llevar a Bolivia a una elección libre y limpia en el más corto plazo posible, pero mientras hace eso, cumplir con el desmantelamiento de la dictadura. Y eso quiere decir desarmar el proceso de conspiración que hay contra la naciente democracia boliviana, haciendo primero los enjuiciamientos correspondientes a Evo Morales para que sea juzgado nacional e internacionalmente por los crímenes que ha cometido y que está cometiendo. Segundo, hay que retirarle la personería jurídica al MAS. El MAS es el instrumento político del crimen organizado y del narcotráfico en Bolivia, y el mundo lo sabe. Y no puede mantenérsele la capacidad de concurrir a elecciones a una entidad que lo único que hace es encubrir narcotraficantes, conspiradores, sediciosos, gente que está contra la democracia y contra la seguridad del pueblo boliviano. Y la tercera cosa que hay que hacer en ese proceso es tomar en serio el hecho de recuperar el territorio del trópico de Cochabamba, donde está instalada una republiqueta del narcotráfico, con 6 federaciones cocaleras donde no aceptan policía, donde no aceptan fuerzas armadas, donde tiene que volver a pedirse la ayuda internacional de organismos especializados como la DEA. El gobierno de la presidenta Yanine Áñez debería restaurar los convenios internacionales que se suscribieron a partir del año 95 con la DEA, para que con esa capacidad profesional y especialización de ese y otros organismos se pueda derrotar el narcotráfico en Bolivia. ¿O por qué cree usted que Evo votó a la DEA? La votó porque era lo más incómodo en el proceso de convertir a Bolivia en un narcoestado, y hoy día que Bolivia es el narcoestado de Evo Morales, para quitar esa característica hay que volver a acudir a la cooperación internacional. Doctor, usted va a llegar a Bolivia seguramente en los próximos meses, en las próximas semanas, nos lo ha afirmado aquí en Radio Compañera, ese es su deseo y su derecho, nos decía. ¿Qué haría en Bolivia? ¿Usted pretende volver? Así es. ¿Usted pretende volver a la política? ¿Cuál es su idea? ¿Qué es lo que quisiera hacer en el país? Primero, yo soy boliviano y tengo que volver a restablecer la verdad.
Mi principal tarea es establecer la verdad sobre los hechos de octubre del 2003 y eso es un hecho político. Yo no estoy exiliado por haber ejercido mi profesión con crédito de abogado, no estoy exiliado por mis escritos académicos, estoy exiliado por mi actividad política. Entonces tengo que volver a Bolivia. ¿Va a volver a la política entonces? No, primero para restablecer la verdad sobre los hechos de octubre. ¿Y luego? Y después veremos lo que el país quiera. Yo estoy contento con ejercer mi profesión de abogado, pero yo no me voy a rehuir a la responsabilidad de contribuir a la recuperación de la democracia en Bolivia. En Bolivia hay que recuperar el Estado de Derecho, eso es gravísimo. Hay que acusar a todos los criminales que durante todos estos 14 años han oprimido y perseguido al pueblo boliviano y lo han convertido en un narcoestado. Hay que establecer la división e independencia de poderes y hay que darle a Bolivia una visión de futuro. Y usted conoce, señora Lema, que yo durante el tiempo del exilio he escrito mucho, sobre todo un libro que se titula Bolivia, la patria está cautiva, en la que propongo que después de la dictadura de Evo Morales, y el libro tiene más de un año, Bolivia debería mirar una organización política de regresar a la república, tallar un Estado federal y un sistema de gobierno parlamentarista. Mi visión de Bolivia para el futuro es una república federal y parlamentarista que le permita al pueblo boliviano ser verdaderamente libre y librarse de las amenazas del caudillismo, de las amenazas de la concentración del poder, del centralismo y la corrupción que han sido características de la dictadura de Evo Morales. Bien, doctor, le agradecemos mucho estos minutos. Seguramente el país va a esperar eso que usted acaba de afirmar, que quiere no enfrentarse a la justicia, pero presentarse ante ella para mostrarle al país lo que afirma desde el 2003, que no es culpable. Habrá que ver qué es lo que dice la justicia aquí en Bolivia. Gracias, doctor, y hasta un próximo contacto.